Mantengamos la compostura. Pienso con ganas de llorar. No nos dejemos caer aún. Aguantemos un poco más porque yo los necesito y no sabría qué hacer, a dónde mirar si ustedes no están. Pienso, en fin, en la muerte y solo me consuela pensar que este es también mi destino. No, yo no podría soportar ser un superviviente. Si es preciso desaparecer, quiero desaparecer con ustedes. Yo había ido a aquella pequeña ciudad universitaria y tranquila, invitado por un amigo que daba allí desde hacía un año clases de filosofía. Dentro de la universidad se había organizado un pequeño teatro y se pensaba que yo podía ser de alguna utilidad para los estudiantes comunicándoles sobre mis propias experiencias. Acepté con mucho gusto la invitación. Acababa de estrenar con moderado éxito una obra dramática, la cuarta de las mías, desde que empecé la carrera teatral con el estreno de un drama antibélico, y me sentía en buena disposición para encontrarme plácidamente con unos días de descanso. Pero había otras razones para mi complacencia en aquella amable invitación del doctor H. Yo no había vuelto a aquella ciudad desde cuando estuve durante la guerra, 22 años atrás, y con el tiempo, lo que un día fue una realidad atroz se había convertido en un grato y melancólico recuerdo. En el tren mientras me aproximaba a la ciudad, fui reviviendo algunas antiguas sensaciones olvidadas. El roce de la áspera camisa caqui sobre mi piel de universitario estudioso. El olorcillo a suciedad cocida del cuartel donde pasé 3 meses, los primeros de mi vida de oficial de infantería. Hasta pareció que resonaban en mis oídos a la oscuridad de un túnel los disparos de pistola en el patio del cuartel ante la tapia, cuando nos ejercitábamos en el tiro. El tren marchaba bajo la lluvia y a través de la ventanilla el paisaje verde y húmedo era un elemento más para el recuerdo, porque así eran y seguirían siendo verdes y húmedos los parques de la pequeña ciudad a donde iba. Cuando fue anocheciendo continuó la sensación hasta tal punto que me olvidé completamente de mi proyecto de preparar mentalmente durante el viaje la forma de mi conferencia. Ya de noche me pareció que la joven extranjera que estaba sentada delante de mí no había cerrado los ojos y me miraba fijamente al resplandor que llegaba del pasillo. ¿Quién había apagado la luz? Yo no me había dado cuenta. Entonces súbitamente volvió a mí la última noche. Me refiero a lo que pasó la noche del bombardeo. Yo había tomado unos vasos de vino, demasiados a decir verdad, con un compañero en la taberna de todos los días enfrente del cuartel, junto a una plaza oscura y musgosa. Cuando sonaron las sirenas de alarma, mi compañero y yo salimos de la taberna. Era de noche, los haces de luz de los reflectores exploraban el cielo y yo sentí viento en la cara. No sé por qué me extrañó algo al fijarme en el mástil de la bandera de nuestro cuartel, allí enfrente. Desprovisto de la bandera que había sido arriada, el mástil me producía, ¿cómo me explico?, una suave extrañeza. La gente no se apresuraba, se había habituado a la alarma aérea. Pasó un motorista de servicio a gran velocidad, haciendo sonar la sirena. Entonces mi compañero y yo cruzamos la calle y entramos en el cuartel. Cruzamos el patio entre los antiaéreos que eran puestos a toda prisa en sus posiciones de fuego y entramos en el bar de oficiales. Estaba desierto y medio a oscuras. Nos miramos y fue entonces cuando yo me di cuenta de que mi compañero y yo habíamos bebido demasiado. La cara de mi amigo denotaba una estúpida abstracción. Comprendí que no se estaba enterando de lo que ocurría y cuando oí el ruido de los motores de los Junkers me estremecí. El cuartel fue bombardeado y el techo del pabellón cayó sobre nosotros. Poco después, en el hospital al que fui trasladado, me enteré de que mi amigo había muerto en el bombardeo. En cuanto a mí, a la caída de la región donde estaba situado en el hospital de sangre, una caída fulminante que no dio tiempo a la evacuación, fui tomado como prisionero. Cuando salí de la prisión, la guerra había terminado y yo me encontraba solo sin recursos para seguir mis estudios. El cómo empecé a hacer teatro y los caminos por los que llegué a ser un autor notable es cosa de poco interés para mi relato.
Además, aquella noche en el tren, mis reflexiones terminaban siempre, una y otra vez, por más que intentaba atravesar aquella barrera en la noche del bombardeo. Llegué a la pequeña ciudad un poco fatigado del viaje. El doctor H., mi buen amigo, me esperaba con algunos alumnos. H. y yo nos dimos un abrazo y aquellos excelentes muchachos me saludaron con una cordialidad a la que yo correspondí afablemente. Me di cuenta entonces de que mis trabajos dramáticos y críticos gozaban de una gran atención en aquel pequeño mundo. Otras veces, en otros viajes, había podido comprobar algo parecido en los jóvenes desconocidos que a mi llegada se agrupaban a mi alrededor, como si yo hubiera acertado a expresar algo de ellos y quisieran decírmelo de algún modo. Así se produjo como otras veces algo que yo en aquella ocasión hubiera deseado evitar: el acompañamiento a todas partes, primero al hotel donde me había reservado una magnífica habitación, y el obsequio continuo, las 1000 preguntas, las innumerables demostraciones de afecto. Yo hubiera preferido estar algunas horas solo, pasear solitariamente por los sitios antiguos, revivir algunas pasadas emociones cuando en el horror de la guerra se soñaba en un mundo mejor y conocíamos gente y gente a la que luego no volveríamos a ver nunca. Pero por otro lado, ¿cómo abandonar a mis jóvenes amigos si con ellos me la pasaba bien y era agradable charlar y pasear? A media tarde di por fin mi conferencia sobre la función dramática y social de los teatros universitarios, y después de cenar me despedí de todos. Saldría de la ciudad a primera hora de la mañana, y dije al doctor H. que me apetecía dar una vuelta, yo solo. H. me dio las gracias por todo y me prometió acudir al día siguiente a la estación para despedirme. Entonces yo me desvié por la calle principal, cuyos sombríos soportales me dieron, no sé por qué, una impresión desagradable. Pavorosos huecos, me dije incoherentemente como recordando algo. Entraba en la zona conocida en las inmediaciones de mi cuartel. ¿Qué habría ahora en su lugar? ¿Lo habrían reconstruido? Bajo un farol que me pareció conocido, vi el rótulo de una calle que no lo era. Por lo demás, todo, la calle en cuesta, el escudo del palacio, la torre del reloj, estaban en el mismo sitio que entonces. Para determinadas cosas es como si no pasara el tiempo, pensé superficialmente. Esto me consoló un poco de la melancolía que empezaba a notar como otras veces ante la fugacidad de todo lo amado, ante la muerte de las cosas queridas. Es este un sentimiento que siempre me ha hecho volver con temor a los lugares donde he estado antes, donde he conocido gente, donde he querido a alguien. Empezó a sucederme cuando era niño, y luego no he dejado de experimentar en semejantes circunstancias la misma angustiosa emoción. Cuando volvía del colegio temía muchas veces encontrar cerrada una hoja del portal y que eso significara que había muerto alguien de mi casa. Cuando una vez ya siendo mayor, al regreso del instituto encontré medio portal cerrado, sentí una horrible angustia y subí corriendo. Y al ver que todo estaba como cuando marché y que mi madre sonreía, estuve a punto de echarme a llorar. Luego en la vida esto he vuelto a sentirlo, como decía, muchas veces. Me acerco con miedo a los lugares de mi infancia. Reconozco con alegría cada pequeña parcela de lo que no ha cambiado y siento entonces alivio y confianza. Y me da miedo seguir mirando, recorrer más superficies, porque sé que voy a dar con lo deteriorado, con lo que ha sufrido la caída del tiempo. Me doy cuenta de que todo tiende a caer, y lo que no acabo de explicarme es qué fuerza nos mantiene y nos hace durar, que nos hace permanecer. En todo lo rosado y lo desvencijado encuentro un motivo para mi angustia, como en las pequeñas arrugas que van apareciendo en los rostros queridos, y me siento morir cuando advierto un movimiento torpe al subir la escalera, o que la respiración de la persona querida se hace algo afanosa después de un pequeño esfuerzo. Mantengamos la compostura. Pienso con ganas de llorar. No nos dejemos caer aún. Aguantemos un poco más porque yo los necesito y no sabría qué hacer, a dónde mirar si ustedes no están. Pienso, en fin, en la muerte y solo me consuela pensar que este es también mi destino. No, yo no podría soportar ser un superviviente. Si es preciso desaparecer, quiero desaparecer con ustedes. Aquella noche, ¿qué es lo que iba a encontrar? Habían pasado tantos años que probablemente iba a encontrarme en otro mundo. Todo aquello, la vieja taberna, el musgo de la plaza, habría desaparecido, como tantas cosas de aquellos años en que yo era todavía feliz porque no había aprendido a vivir el tiempo como un tremendo desgarrarse de nuestro ser. Yo era, recordé,
algo parecido a un modesto epicúreo. Vivía cada momento y gozaba o sufría cada instante, según lo que llegara a mi vida en ese momento. Desconocía el pasado, lo olvidaba, soltaba lo que iba cayendo sin acordarme más, y no sentía angustia por el futuro. No veía nada delante de mí. Era ciego para eso y para otras cosas que están más allá del horizonte de cada instante. Y ahora, ¿qué horrible destrucción me iba a encontrar? El paso de tantos años es algo semejante a un cataclismo. ¿Qué quedaría en pie? No, todo estaba igual. Cuando llegué a la plaza estaba seguro de que en lugar del cuartel destruido por el bombardeo, iba a encontrar un parque o una alta casa o quizá otro cuartel de moderna arquitectura, o un convento. No, el cuartel había sido reconstruido sobre la planta y el plano del antiguo. Su alta torre, la garita del centinela desde la que unos ojos sin duda me miraban. El mástil de la bandera ahora arriada. Recordé mi extrañeza de la otra vez, pero no sentí nada especial al verlo. Parado, miré con delectación todos los objetos de la plaza. Sentí esa alegría y ese alivio de que antes hablaba. Quería pensar que se dan en el ser fragmentos incorruptibles y que, si uno pudiera alojarse de algún modo en ellos, dejaría de ser destruido, de caer. Ahora estaba ante uno de esos fragmentos. Yo era lo único que había envejecido de todo aquello, pero qué alegría el verde jardín. Desdeñé considerar cuánto de aquel césped había muerto y cuánto habría nacido desde entonces. A la altura de mi mirada todo seguía igual. El bronce de la estatua, el cristal de los miradores, el indicador de la parada del autobús, la portada de la vieja taberna, sobre cuyo dintel se leía en un rótulo del color de la sangre de toro: tienda de vinos. Ahora quedaba lo peor. Sentía angustia solo de pensar en el interior de la taberna. Si todo lo macizo, lo de piedra, lo de hierro estaba allí, ¿qué habría sido de la gente? Pensé no entrar, quedarme fuera, con la ilusión de que dentro el señor P detrás del mostrador seguiría bromeando como entonces y marcharme sin comprobarlo. Pero ¿y si fuera verdad? Si el señor P, aunque ya entonces era anciano, estuviera allí todavía. Sería formidable encontrarlo, resistente como la verja de hierro sobre la que ahora, fatigados, descansaban mis ojos. Entré. Desde luego no noté ningún cambio especial. Era el mismo ambiente conocido. Parecía como si solo hubiera faltado de allí las pocas horas de un día. Incluso estaba allí, se diría que, con su mandil de entonces, la hija del señor P, que por cierto no había cambiado perceptiblemente. También hay gentes, pensé, por las que parece que no pasaba el tiempo. Sin embargo, estaba seguro de que ella no me reconocería. La miré francamente y pedí, como en otros tiempos, imitando la desenvoltura propia del cuartel, un vaso de vino. Lo hacía como broma y para estimular el recuerdo de la muchacha. Entonces vi con sorpresa que ella me seguía la broma con naturalidad. Va enseguida, mi teniente. También me había reconocido. Entonces nos reímos y yo con cierta timidez bajé los ojos hacia el vino. Lo que quería era ganar un poco de tiempo para pensar en todo aquello. Yo soy la guardiana de las sombras. Y yo el narrador fantasma. Te invitamos a suscribirte y a que mires estos otros videos. No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y si te ha gustado, comparte con tus amigos. Esperamos que tus noches sean un viaje a lo desconocido y tus sueños un eco de nuestras historias.